Fue la primera pregunta que me hicieron cuando llegué al seminario. Dios no existe. Y fue un profesor de filosofía que me puso a pensar sobre esta existencia de Dios y sobre lo que podría implicar. Hay muchas teorías que han salido y algunos pretenden llamarse ateos. ¿Pero qué es ateo? Busquémoslos en el griego. El griego ateos significa sin Dios. Y es algo interesante porque hasta el rey David en el Salmo 14 habla sobre esto. La Biblia no nos dice nada acerca de los ateos, pero David sí utiliza esta palabra al decir en el Salmo 14 que el insensato dice no hay Dios. Y el insensato es aquel que no obedece su mandamiento, el que no lo ama, el que no cree en él. Por eso es interesante que descubramos en estas diferentes maneras y en diferentes corrientes lo que se nos viene a decir sobre la existencia de Dios. Es bueno que ante esta pregunta y este debate que pueda salir de este video, es bueno que sea con respeto, porque ciertamente este tema trae muchas discusiones entre aquellos que profesan no creer en Dios y aquellos que sí profesan esta fe en Dios, pero es bueno que podamos mantener el respeto. Los cristianos siempre, aunque llevemos la verdad por delante, siempre el amor, nunca el juicio. La ciencia, aunque da una respuesta a muchas de estas preguntas y tantos científicos que hemos visto, han dado a entender la importancia de creer en Dios o no. Mucho tiempo atrás, los ateos pretendían, para calificar o defender su postura, de que el universo era eterno. Y al ser eterno, el universo al ser eterno, es decir, no hay nada que lo destruya, porque es en sí mismo y es Él. Hoy en día los científicos dan otra respuesta a esto y dicen que el universo, para que tuviera su existencia, tiene que venir de alguien o de algo. Era necesario porque la ciencia, siendo tangible, tiene que demostrar la verdad. Y el universo, al ser materia, tiene que tener creación, tiene que venir de algo o de alguien. Y era lo que muchos científicos empezaron a debatir. Según la teoría del Big Bang, la Tierra o el universo existe hace más de 13.000 millones de años. Y al hablar de esto es bueno que lleguemos a quien pudo proclamar y defender esta teoría. Pues sí, era un sacerdote llamado George, fue el que propuso esta teoría del Big Bang. Interesante, ¿no? Un cristiano. Decía Spencer Collins: no puedo imaginar que la naturaleza, en este caso el universo, se creara por sí sola. El hecho que el universo tuviera un comienzo implica que alguien tuvo que haberlo comenzado, tuvo que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza. Es interesante porque este mismo Collins va a hablar sobre algo o alguien. Ya lo decía Aristóteles también al principio, el motor inmóvil, que hay algo que mueva las cosas sin ser movido. Y esto en filosofía es esencial para poder entender y descubrir también mucho tiempo después la filosofía tomista, hablando de las 5 vías, 5 vías para llegar al conocimiento de Dios. Es decir, si llegamos a una conclusión de algo esencial, aquí la parte de Dios es esencial, porque descubrimos a un Dios que parte del universo, que ha creado, y es lo que nos sostiene en la Biblia, al decir que Dios ha creado todo. Es decir, incluso los que no creen en Dios, creen en algo. Ellos creen en que Dios no existe. Entonces, al hablar de que Dios no existe y al hablar de que Dios no está presente, entonces hay algo que desordena el orden de las cosas en la naturaleza. Dios no es objeto empírico y al hablar de este objeto no podemos medirlo, es decir, la ciencia no puede meterlo en un cajón porque no tiene sentido, igual que la ciencia no puede mostrar su existencia, porque la ciencia trabaja con lo tangible. La ciencia tiene que demostrar y hablar sobre aquello que se puede tener, se puede demostrar, se puede conocer. Y al hablar del conocimiento de Dios ya entraríamos en algo en lo cual estamos limitados. No puede haber esto en nosotros. Sucede. Es como si habláramos del amor medible. ¿Te imaginas a un novio midiendo el amor de su novia? Yo creo que serían muchos los hospitales que estarían llenos para descubrir si esa chica de verdad nos ama o si ese chico ama a esa chica. La ciencia puede acercarnos a Dios, aunque empíricamente no pueda demostrarlo, pero nos puede acercar a Dios. Y es de diferentes maneras, desde el amor, desde las obras, desde la naturaleza, desde lo que tenemos, desde el universo.
de lo que somos, de la perfección, de la unión, de la vida. Tantas cosas que hacen que este mundo sea maravilloso. Era interesante hablar de esto, porque la creación de Dios ha sido tan hermosa que si la luna estuviera a distancias de nosotros o el sol un poco más cerca, si los días al año no fueran 365, todo se creara un caos en lo cual no tuviéramos existencia. Alguna vez me encontraba entre una discusión de un ateo y algún creyente al decir, tienes que demostrarme entonces quién creó a Dios. Y esa persona creyente le decía, aunque me invites a creer porque pretendes que te demuestre a Dios de una manera material, tangible, yo quiero demostrarte aquí respondiendo con la misma pregunta. ¿Quién creó a la naturaleza? ¿Verdad que sí? La cual sí se puede estudiar, la cual la ciencia llega a ella, al universo y a lo que tenemos. Y algunos podemos empezar a hablar sobre el tema del mal, entonces porque si Dios existe, existe el mal. Es tan importante el amor de Dios en cada uno de nosotros que nos dio el libre albedrío, es decir, para que nosotros pudiéramos responderles de ese mismo amor. Y aunque este es un tema cristiano del que voy a hablar en este momento, esto que quiero decir, al final de la creación esto es lo que viene Dios, y será un cielo nuevo y una tierra nueva, donde cada uno pudo amar a Dios en la libertad, no por obligación, porque entraría el tema de lo moral. Es más, muchos científicos dieron a demostrar de que si Dios no existía, entonces todo es permitido. Ya se puede robar, ya se puede matar, ya se puede mentir, porque todo es permitido. No hay algo que haya de orden a la naturaleza. Aunque la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, tampoco no puede mostrar la no existencia. Es algo que nos llama la atención porque llegamos al punto central y al origen de todo. La ciencia estudia esto. Esto no puede llegar a ese conocimiento de Dios y a ese algo o alguien, como tratan de decirlo, el cual dio parte a todo este universo. Esto me recuerda a lo que me decían en filosofía, que Dios no existe, porque si Dios existiera, significa que lo podemos encasillar, meter en una caja. Y Dios no fue creado, es el origen de todo, es el origen de esta belleza de creación y de naturaleza y del mundo que tenemos. Así que si escuchas por ahí decir que Dios no existe, diles, tienes verdad, tienes razón, Dios no existe, Dios es la existencia y esa es mi verdad. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. ¡Hasta luego!